Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24/7. Consulta más detalles. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos. Al aire. Bueno, gracias, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04. Y bueno, pues como usted sabe, el virus está entre nosotros y nos afecta en los diferentes grupos de edad. Gracias al vocero de COVID-19, vocero organizacional de COVID-19 a través de la Coordinación Estatal de Comunicación Social que dirige la arquitecta Mariela Morán. Y bueno, pues también haciendo un esfuerzo muy importante para que podamos ir poco a poco desarrollando acciones, actividades, entrenándonos en lo que tiene que ver justamente con la necesidad de aprender a vivir con este cochino virus, ¿no? Con este virus, con esta pandemia que obviamente nos aqueja desde hace ya más de 100 días en el estado y en nuestro país. Bueno, Rafael López González, vocero organizacional COVID-19, adelante por favor, buenos días. Comenzaremos por ver cómo nos estamos contagiando en Querétaro por grupos de edad. Los grupos mejor portados, es decir, a los que menos impacta COVID-19 en nuestro estado, son los niños y los adolescentes de hasta 19 años, que en total suman 38 casos positivos, solo el 1.8% del total. Luego vienen los adultos mayores, entre 70 y 80 años. Su determinación por salir adelante es un ejemplo para el resto de las generaciones. Ahora pasamos a los grupos más expuestos, de 20 a 49 años, que concentran el 60% de los casos. Dentro de este grupo, llama la atención que quienes se encuentran entre los 20 y los 30 años presentan picos de contagios cerca de los fines de semana. El grupo de los 40 años es el que siempre ha presentado el mayor número de casos, con un 11% de letalidad. Es decir, la enfermedad es más benigna con ellos que con el grupo de los 60 años. El grupo de los 50 años inició muy disciplinado. No obstante, durante esta última semana el grupo de los 50 casi alcanzó el mismo nivel de contagio que el grupo de 40 a 49 años, que es tradicionalmente el puntero. El grupo de entre 60 y 69 concentra más fallecimientos que los grupos de 20, 30 y 40 años juntos. Recuerda, todo se logra con entrenamiento social. Querétaro es nuestra casa común y en esta casa no queremos dejar de vivir. Queremos vivir sin contagiarnos. Regresar depende de todos. Bueno, gracias. Es Rafael López González, vocero organizacional COVID-19 del gobierno del estado, le refiero, para pues ir haciendo poco a poco esta conciencia social de lo que tiene que ver con la necesidad de cuidarnos, de atender las recomendaciones de las autoridades estatales y sobre todo también pues cuidar la integridad y la vida, ¿no?, de nuestra familia, de nosotros mismos, en un esquema que nos debe también servir para pues conocer un poquito más y hacer las cosas de mejor manera siempre desde Querétaro que siga siendo además ejemplo en nuestro país de esto que estamos haciendo en un buen comportamiento, como bien decía Rafael López González. Las 8 de la mañana con 7 minutos. Bueno, como siempre, gracias en la línea telefónica, como cada martes de cada 15 días, y le agradezco mucho al senador de la República, Mauricio Curi González. Te saludo con mucho gusto, mi querido Mauricio. Buenos días, ¿cómo estás? Mi estimado Aurelio, siempre un gustazo platicar contigo y con tu amplísimo auditorio, como siempre a tus órdenes, mi estimado Aurelio. Gracias, mi querido senador, y preguntarte, obviamente, mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ha anunciado que va a dar un mensaje a la nación, al pueblo de México, a los 2 años del triunfo electoral del 2018 que lo llevó pues a ser presidente de la República Mexicana. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué balance podemos hacer además de estos 2 primeros años? Y luego, pues, ¿cuáles serían los temas básicos o fundamentales que tenía que estar atendiendo ya el presidente López Obrador para este 2020, mi querido Mauricio? Sí, bueno, yo creo que cosas positivas que han pasado en estos 2 años, solamente veo 2. Sí. La primera, que hubo un aumento al salario mínimo, que el salario mínimo de nuestro país era muy bajo. Sí. Desgraciadamente ha sido peor el golpe del tema del desempleo que el apoyo que pudo haber tenido, pero creo que el poner en la agenda nacional dos partes. Número uno, que se subiera el sueldo mínimo, el salario mínimo, porque desgraciadamente todavía hay una gran cantidad de personas que ganan el salario mínimo, y eso es poco digno, inclusive para quien lo paga. Sí. Y por otra parte, el tema de poner en la mesa de discusión
pues todos los excesos que había por parte del gobierno anterior, creo que también fue relevante, es decir, pues los excesos que había en un aparato, por ejemplo, de seguridad del presidente, que era verdaderamente extenso. Sí, sí. Pero desgraciadamente nos pasamos hacia el otro lado, es decir, el péndulo se fue totalmente al otro lado, y creo que el presidente pues sí debería tener una mejor seguridad. El haber dejado Los Pinos pues mandó símbolos muy importantes que se quiere un gobierno austero, aunque desgraciadamente esa austeridad que maneja el presidente no lo maneja su equipo, no lo maneja Morena, Sí. como lo hemos visto pues en la gran cantidad de sus secretarios y de la gente de segundo nivel, porque ha sido un gobierno que gasta mucho y perdemos mucho en donde no nos puede servir para nada. Por ejemplo, el hecho de que se pierdan 560,000 millones de pesos por tener una persona que dicen que es muy honrada, pero que realmente no tiene idea de lo que es manejar una empresa, como es el caso de Pemex. Sí, sí, sí. Cuando te dicen que van en lucha de la corrupción, pero la propia persona que es la encargada de revisar a los funcionarios públicos, pues ella también está metida en escándalos de corrupción. Cuando te dicen, por ejemplo, el tema de energía, que dicen que van a bajar la energía, lo que hacen es que están subiendo la energía, y el caso, por ejemplo, de regresar a la energía que contamina, la energía cara, pues también es complicado. Cuando te dicen que son austeros, pero desgraciadamente se hace todo lo contrario, y haces un Tren Maya pues, que la verdad no tiene viabilidad. Ese tren, si fuera México, Jalisco, y que pasara por Querétaro, aún así no sería sustentable, pero sería mucho más rentable para el país. Sí, sí. Cuando te dicen que van a la austeridad por un aeropuerto, que el aeropuerto era muy caro, pero lo que no dijeron es que ese aeropuerto no lo íbamos a pagar nosotros. Sí. Y ahora lo que te pido a ti y a todo nuestro auditorio, Sí. que cada vez que vayamos a comprar algo, cada vez que vayas a la tienda y compres algo, cada vez que le pongas gasolina a tu coche, etcétera, pues que pienses que un poquito de ese dinero va a ir a pagar un aeropuerto donde no va a haber aeropuerto, y que se está haciendo otro aeropuerto donde no tiene conectividad. Y cada vez que vayamos y paguemos eso, pues pensemos que le estamos mandando cerca de 100,000 millones de pesos al mes, Caray. al año, a Dos Bocas, a Sí, Pemex, sí, sí, sí. donde pues es pérdida total y es muchísimo dinero. Es decir, creo que yo lo digo de corazón, te lo dije la vez Sí, pasada, sí, sí. yo no quiero que el presidente renuncie, pues él ganó, y ganó bien, como quieren una gran cantidad de mexicanos. Lo que yo sí quisiera es que mi presidente pudiera rectificar el camino que nos está llevando, Sí, porque cuando pierdes chamba, no solamente es que perdió, es que se perdieron 2 millones de empleos, pues no, soy un número muy fácil de decir, pero cuando te toca a ti, y cuando nos decían, oye, es que vamos a crecer al 6%, y en 2 años decrecimos 6% por año. sí, sí, Es sí, decir, sí. lo que se prevé del decrecimiento del país este año, más el decrecimiento del año pasado, pues son 12 puntos. Pues no solamente no llegaste a la meta que dijiste, sino fue totalmente en contrario. Y creo de corazón que es también por muy malas decisiones en la parte económica que se han tomado. Por una parte, dicen que no son neoliberales, que no sé si sea bueno o malo ser neoliberal, lo único que sé es que antes el modelo que ellos le llamaban neoliberal, o sea, ya no sé bien lo que es neoliberal, pues tenía un crecimiento de 2.5% al año. Sí. Y ahorita las decisiones que ha tomado este gobierno son verdaderamente neoliberales, inclusive al grado de ir totalmente en contra, inclusive hasta de poder darle medicinas a los que los tienen, con tal de no subir el saldo del presupuesto. Nos dijeron que México no iba a tener deuda, pero pasamos de una deuda del 46% del Producto Interno Bruto a una deuda del 52% del PIB. Sí, sí, Es decir, la verdad es que lo que nos dicen es una cosa, que diario nos mienten, pero la realidad es otra, Aurelio. Nuestro país está en serios problemas en todos sentidos. En tema de seguridad, pues la verdad creo que estamos reprobadísimos. Y lo que no se vale es que digan que no hayan tenido apoyo de la oposición, porque les apoyamos, por ejemplo, con el cambio del artículo 19 constitucional para hacer que el huachicol sea un delito grave, un delito que sea grave, que sea seguido, y no han hecho nada contra el huachicol. Inclusive hubo 135 personas que murieron
de la peor forma posible, que fue quemada, y le echaron la culpa que era una lucha contra el huachicol, y no es cierto. Tan es así, pues que sigue el robo durísimo del huachicol. Y como eso te puedo seguir diciendo varias. Sí, caray. La verdad es que su estrategia de abrazos no balazos no sirve para nada. Ahí lo que se ocupa es unidad, y lo que se ocupa es inteligencia. Le pusimos la Guardia Nacional, y la verdad es que no ha servido de nada. Lo ven, quieren cambiar cifras. Creo que la expectativa que había hecho el presidente López Obrador era muy alta, y creo que la decepción ha sido más grande. La realidad, y la verdad... Dime. Perdón. Dime. Y la verdad, yo creo, Aurelio, que también hay que reconocer y hay que asumir la responsabilidad que tenemos cada quien. Yo como empresario, mi partido Acción Nacional también tuvo una gran cantidad de responsabilidad, y lo tiene que asumir el PRI con la frivolidad y los escándalos de corrupción que tienen el sexenio pasado, también tiene que asumirla el propio ciudadano, el propio sector productivo, los empresarios que hacían solamente negocios por 6 años y no pensaban en hacer negocios a largo plazo. Creo que y la propia sociedad que le dejó todo al gobierno, que pensó que como ya habían votado y que la democracia solamente es un día cada 3 años o cada 6, y la verdad es que no, la democracia es como decía Cloutier, se tiene que hacer como se tiene que hacer el amor todos los días. Todos los días es hacer democracia en tu calle, en tu cuadra, en tu colonia, y por supuesto también tu sector productivo. Más áreas de oportunidad, dicen los políticos, más fracasos que aciertos, más fracasos que lo que podían ser pues la esperanza que tendríamos que tener en este mismo país, mi querido Mauricio Curi. No veo un solo acierto, y lo digo objetivamente, de corazón, un solo acierto que le pueda beneficiar de fondo a los ciudadanos. Lo único que veo que de fondo es que cada vez tenemos más deuda, que lo pronto es que no sabemos ni a dónde se va, cada vez tenemos más inseguridad. O sea, por mucho que nos digan que se le han pasado echando la culpa para atrás, pues estamos peor en todos aspectos, en muertes, en inseguridad. Por ejemplo, el tema del seguro popular. Yo no digo que antes, lo que yo quiero que entendamos es que yo no digo que antes estábamos muy bien, ¿eh? Yo no quiero regresar a como estábamos antes del 2018, pero estamos peor que el 2018. El tema, por ejemplo, de las medicinas, el seguro social ha tenido serios problemas, inclusive escándalos de corrupción. El tema, por ejemplo, de que antes no había medidas, antes habían cerca de un 90% de cobertura de medicinas, y ahora muchas veces llegas a rayar a la mitad de la cobertura. El tema de las medicinas para los niños con cáncer se me hace, híjole, una cosa terrible para los chavitos y para la familia. Creo que esta falta de empatía y sacar un INSABI, que el INSABI todavía no tiene ni reglas de operación, y ya se llevaron 40,000 millones de pesos, quién sabe a dónde. Desaparecer el Instituto Nacional del Emprendedor, hay un ataque frontal contra las instituciones. Nuestro país, yo antes te decía que nuestro país necesitaba 3 cosas, que era educación. Ahora, con 2 años que llevo en el Senado de la República, te digo que no es así. Primero, lo que el país necesita son 3 cosas. ¿Qué son? Que es Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho lo puedes tú formar en la medida que tengamos instituciones fuertes. Que cuando tú escuches lo que diga un fiscal, inclusive de los estados o a nivel nacional, pues que tú sepas que ese fiscal te va a defender y va a procurar la justicia, pero no la justicia a unos cuantos, o la justicia que le diga su jefe, el presidente. Y como eso te puedo institutos, por ejemplo, el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya perdió toda credibilidad, poner una señora que no tiene ni idea, y esta insensibilidad que tiene el gobierno, por ejemplo, con las mujeres, que han sido totalmente insensibles con las mujeres, el gobierno federal. No sé, yo no esperaba, de verdad te lo digo, Aurelio, un gobierno tan poco capaz como el que estamos viendo. Yo esperaba mucho más. Por supuesto, creo que un tema que es positivo, te puedo decir, el canciller Marcelo Ebrard ha hecho un buen trabajo. Creo que son de los pocos que desde mi punto de vista personalísimo se salvan, pero en fin, pero en general creo que tiene un jefe de la oficina en la parte jurídica como es Julio Scherer, que es una persona responsable y una persona muy inteligente, que creo que también es competente, pero de ahí en fuera yo creo que tiene muchos secretarios que no les hace caso. Por ejemplo, en el tema de salud, el subsecretario parece el secretario,
que es López-Gatell, Ay, que es más mentiroso que nada. Y como eso, pues hay una gran cantidad de cosas que hay que decirlas como son, y lo que yo quisiera que se diera cuenta mi presidente, que nosotros no estamos aquí para lastimar a su gobierno, al contrario, lo que queremos es que le vaya bien, estamos para acompañarlo. Ayer lo demostramos otra vez con la firma de Tratado de Libre Comercio, eso me donde interesa. es terrible que te manden a competir a todos los mexicanos, a todos los empresarios mexicanos, a competir contra Estados Unidos y Canadá, pero que no tienen las herramientas y que por otro lado quiten toda la certidumbre, evitando la llegada de inversiones nuevas, quitar inversiones como Iberdrola, quitar inversiones como la de Mexicali y la cervecera, como el aeropuerto, etcétera. Sí. En desventaja para México, Estados Unidos y Canadá. El debate de ayer en el Senado fue también significativo sobre este tipo de situaciones, y la postura que mantuvieron también las diferentes fuerzas de oposición era justamente en ese llamado de que hubiera por lo menos equidad entre la relación comercial de los empresarios mexicanos con los canadienses y los norteamericanos, mi querido Mauricio Curi. Sí, porque es muy frustrante. Tenemos un nuevo Tratado de Libre Comercio, por supuesto que yo lo firmé luego. No podíamos decir que no, inclusive para Querétaro es muy importante, da 80,000 empleos solamente en el sector de autopartes. El Tratado de Libre Comercio había que apoyarlo, no es tan amigable como el que teníamos antes. Pero aquí, por ejemplo, me gustó mucho lo que dijo Gustavo Madero. Hubo tres cosas: la buena, la mala y la fea. La buena fue que se hizo el Tratado de Libre Comercio, lo que se firmó en unanimidad, cosa que no hubieran hecho ellos, Aurelio. Si tú ves, todos los diputados que ahora son de Morena, cuando eran del PRD o de otros partidos, siempre votaron en contra de todas las iniciativas del presidente. Incluso iniciativas que ahora el presidente ha hecho, ellos la votaron en contra, inclusive, y les atacaron, como es el tema militar, ¿no? Y ahora, pues lo malo es que no se dio la ley de emergencia económica, que es lo más importante que en este país en el momento se tiene que ver. Las leyes que hicimos del TEMEC eran importantes, pero no urgentes. Se podía inclusive haber esperado, no pasaba nada si se esperaba. Es decir, lo que pasó el día de ayer no lo va a sentir en el corto plazo el ciudadano. Y lo feo es que al parecer todo fue porque el presidente que quiere ir a Estados Unidos a ver a Trump, pues está haciendo un trabajo a Trump para poderse reelegir. Tan criticado fue Peña Nieto cuando recibió a Trump siendo candidato, y ahora ¿por qué no critican? Porque que le está haciendo el trabajo en plena época de campaña en Estados Unidos. Sí, claro. Electoral. Yo creo que eso pues no se vale hacer el trabajo. Pero a Trump. ¿crees que le va a servir más a López Obrador o más a Donald Trump la visita del presidente mexicano allá en los Estados Unidos? Es que ha sido una interrogante, porque nuestro presidente nunca ha salido al extranjero. Entonces no sabemos cómo va a ser ese comportamiento, y la verdad es que el presidente Trump es un presidente muy ofensivo con los mexicanos, ha sido bien ofensivo, que no se nos olvide. A mí no se me olvida cómo trató a los mexicanos y cómo los sigue tratando, y le hemos hecho nosotros el trabajo sucio a Trump, como es detener el flujo de migrantes, y que ellos siguen mandando flujo, pero de armas. Es decir, ellos ponen las balas y nosotros los muertitos, y por parte de ellos no ha habido nada, y por parte de nosotros hemos ayudado en todo. Creo que esa falta de respeto que ha habido por parte del presidente Trump, hemos sido poco dignos, inclusive desde el sexenio pasado, no lo digo que haya sido Sí, claro. Y ahí, bueno, creo que no ha estado peor, porque creo que el canciller Marcelo Ebrard ha hecho un buen trabajo. Oye, Mauricio, te tengo que preguntar también sobre esta misma situación, el atentado del viernes pasado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, y luego la liberación de la mamá del Marro en Guanajuato, y hay una serie de contradicciones, parece, entre la propuesta del gobierno federal y las propuestas de los gobiernos estatales. ¿Qué debemos hacer o qué tendría que pasar? Tú hablabas ya del Estado de Derecho que se tiene que reforzar, pero ¿cómo le vamos a hacer realmente para que esto se pueda recuperar, mi querido Mauricio Curi? Tiene que haber una verdadera coordinación, nunca subordinación, una verdadera coordinación entre las fuerzas federales, las estatales y las municipales. Por ejemplo, lo que pasó en Guanajuato, dice el presidente el día de ayer, pues que fue un tema del gobierno estatal. Oye, nos está engañando, porque lo que sucedió el día de ayer, de la liberación, pues debió haber habido órdenes de aprehensión hechas por el Fuero Común, que es la Fiscalía de Guanajuato, y también hechas por el Fuero Federal, porque es un delito federal. O sea, quiere decir que no tenían ni una sola carpeta de investigación la Federación. A ese grado de ineficiencia tenemos en el gobierno federal, que ni una carpeta de investigación a la familia
de unos delincuentes más buscados en el país, y yo diría inclusive en el mundo. Sí, sí. A ese grado estamos llegando de ineficacia, y creo que el primero que no debería de politizar los temas de seguridad es el que lo está politizando. Cuando él habla de que debían de quitar al fiscal de Guanajuato, acuérdense que los fiscales, por lo menos en los estados que lo tienen, como es el caso de Querétaro, son autónomos. Sí, claro. El fiscal sí, claro. puede estar 9 años, entonces no lo puede remover, como tampoco podría remover al fiscal Gers, que por cierto esta es una persona que creo yo que todavía le falta manejar el tema de las investigaciones con mucho más seriedad. Sí. Pero bueno, el caso es que este pleito que hay entre los gobiernos no le sirve a nada, no le sirve a los mexicanos, y aquí hay que entender que hay que anteponer primero a México antes de que quedar mal, y creo que nuestro presidente se está equivocando en seguirle echando la culpa a los de atrás, porque los de atrás ya llegaron y ya tenemos que pagar. Sí. Esto es como cuando tú vas al cine y dices, de atrás paga, de atrás paga, de atrás paga, y pues alguno tiene que pagar, y estoy convencido, ya no le puede seguir echando la culpa al de atrás paga. Sí, claro. Entonces yo sí creo de verdad que necesitamos pues muchísima unión, y que yo por mi parte de verdad siempre lo he dicho, hemos apoyado el 80% de las leyes que ha mandado el Ejecutivo. Leyes que no estamos de acuerdo, pues no, que quieran manejar el presupuesto al 100%, que quieran manejar los fondos de las AFORES, pues siempre nos vamos a anteponer ante eso, pero creo de verdad que sí necesitamos que haya mucho más unión entre los mexicanos, y que es lo que necesitamos, y un Estado de Derecho que sí sirva de veras. Y que le vaya bien al presidente y que le vaya bien a México, ¿no? Que esa sería la idea general de los que participan en este ambiente de la política, Mauricio. Yéndole bien a México, le va bien al presidente. Claro. Pero para que le vaya bien a México necesitamos unión. Oye, te mandan saludos ahí los taxistas, te mandan saludos también la gente de Jardines de la Hacienda, te manda saludos don Pedro Alberto Rodríguez, también de los Taxistas Unidos por la Salud, Pedro. Y bueno... Felicidades por ayer, don Pedro. Sí. Oye, los taxistas la están pasando re mal. Y no vemos nada, mi querido Mauricio, o sea, no, pobres taxistas, caramba. Sí, ahí tienen que haber, y ojalá y el gobierno, inclusive el gobierno del Estado, siga apoyando y pueda manejar apoyos y programas para los taxistas, que supe que ha tenido apoyos, pero no son suficientes, desgraciadamente. Faltan. Y ojalá podamos seguir apoyando. Mauricio Curi, te mando un abrazo, un saludo como siempre. ¿Algún número telefónico? La gente quiere comentar, quiere platicar, quiere hacerte algunas propuestas. Encantado. Les doy mi celular, por favor que me escriban. Que no se me enojen, porque luego se me enojan porque tardo un poquito en escribir. Sí. Es 442-287-0622. 442-287-0622. Que no se me desesperen, pero a veces tengo muchas cosas aquí, se me junta la chamba y tardo en escribir, pero que contesto. Bueno. Y en lo que pueda apoyar siempre voy a estar a la orden. Sale, Mauricio Curi, te mando un abrazo, estamos al pendiente como siempre. Un abrazo para ti, para todo el auditorio, muchas gracias. Sí. Gracias, igualmente, buenos días. Es el senador de la República, Mauricio Curi González. Y bueno, pues ahí está el teléfono 442-287-0622. Y me decían dos cosas buenas, ¿no? El salario mínimo, en fin, algunas situaciones que obviamente tienen que ver con el apoyo en el tema de la propuesta de los programas sociales, que deberían realmente ayudar a la gente que lo necesita, pero luego hice un listado de las cosas que pues no han funcionado, y pues fueron muchísimo más en el dicho del senador de la República, Mauricio Curi González. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 8:27 de la mañana. Saludos ahí en Jardines de la Hacienda, gracias a mi estimado Güero, como siempre, que tengan buen día. Tere Aspilcueta también, muchos saludos, y me llaman también para reiterarme, ojalá, de lo que ya señalábamos del alumbrado público en Fraccionamiento Rancho San Pedro. Continúan los robos, estamos desesperados, y ni el pues constructor, el desarrollador ARA en este caso, ni el municipio nos dan respuesta a estas peticiones, a estas exigencias, a estas denuncias. Ojalá que las puedan atender. Con mucho gusto la tornamos a quien corresponda. Hacemos una pausa, son las 8:28. Regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros.